Primera Mano es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Cabal, lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. Muy buenas noches, el gusto de saludarles como cada semana, noche de miércoles en Red Guaraní, de primera mano. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Andrés Riquelme, ¿cómo está? Bien, Carlos, muy buenas noches. Mi respeto a los televidentes y al señor invitado. Señor doctor Alfredo Boxia, ¿cómo Carlos anda? Báez Persajú, ¿cómo le va? Estamos juntos de vuelta. ¿eh? Un gusto, como Cada siempre. día de por medio estamos todos juntos nosotros. ¿eh? Y bueno, con el doctor. Nosotros estamos todos los días en Monumental tempranito. Dice que. Desde las 5 de la mañana. Casi todo. Nuestro invitado de primera mano esta noche, el senador Arnoldo Vince. ¿Cómo le va, senador? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, Alfredo, Andrés y también Estela. Un gusto acompañarles. Estábamos hablando recién con el hoy senador Arnoldo Vince. Esto es todo familiar y Sí. es todo muy... Está jugando de local. ¿Verdad? El Sí, invitado. bastante familiar. Mucha gente conocida por acá. ¿Cuánto tiempo Muchas estuvo selfies ahí en la comunicación? en recepción. ¿Sí? Aquí en Red Guaraní estuve desde el 1 de mayo del 2003. Mis primeros invitados, yo estaba así como vos, en el medio. A mi derecha estaban Nicanor y Gloria, a mi izquierda Luis y Miriam, su esposa, que era flamante dupla presidencial, electa recientemente ya. Fue mi primer programa de televisión, siglo a siglo, aquí en este canal. Y bueno, y vaya con hasta qué finales invitado. Sí, ¿cómo arrancó? y hasta eh? finales del 2011, Hace 15 años. hace 15 años. 15 años. ¿Se llama Arnoldo solamente o tiene otro nombre? Solamente Arnoldo. Y- Con eso ya es suficiente. ¿Y Vince después? Vince Durksen. Dursen. Sí. Dursen. No hace falta decir que origen o sí. Origen menonita. Mis padres nacieron en la zona de Filadelfia, Colonia Fernes, en el Chaco paraguayo. Yo nací en Cordillera porque mis padres trabajaban en el hospital menonita, kilómetro 81. 81. Entonces, los 4 hermanos nacimos ahí porque mis padres trabajaban ahí. Razón por la cual soy cordillerano. Yo no sabía. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo cuatro Conozco hijos, dos, 3 varones Esteban y una. y Tobías, que Esteban, son Tobías, periodistas, están trabajando en Alto Paraná. Luego tengo otro hijo que está terminando ingeniería agronómica y está trabajando en Filadelfia, en el rubro. Y mi hija, la última, que está terminando su tesis para ser arquitecta por la Universidad Católica de Asunción. Probablemente la comunicación perdió una persona muy segura, muy firme, muy creíble, y trabajadora cuando usted se retira de esto, senador. En mi opinión, digo. No sé, donde voy y trato de entrar con todo y hacer todo lo que esté a mi alcance, lo mismo en mi actividad política de estos últimos 5 años intensos desde el Senado. He tratado de trabajar, de entregar todo el tiempo a la gestión, que obviamente está a consideración de la ciudadanía. De hecho, estoy preparando un informe de gestión de mis 5 años como senador que voy a poner a disposición pública en breve, porque creo que corresponde, luego de haber tenido la confianza del electorado para ser senador, de comunicar qué es lo que creo que se pudo hacer en 5 años desde el Senado. Probablemente sea uno de los pocos que conozca el país. De punta a punta. De punta a punta. Y el Chaco sobre todas las cosas, Sí. ¿verdad? Una de mis pasiones ha sido esa, como comunicador. Es más, lo raro era ser conductor de un programa de televisión todas las noches, de lunes a viernes, pero los viernes normalmente el programa era desde el interior. Entonces los viernes yo no estaba acá, iba al interior para grabar el programa para el siguiente viernes. Entonces el viernes se emitía el programa del viernes anterior que hacía en alguna parte del interior. Entonces he recorrido gran parte del país, no puedo decir todo el país porque eso no existe, pero sí, esos años de comunicador me han dado la posibilidad de conocer a todos los gobernadores, intendentes, concejales, y finalmente todo eso también llevó a esa decisión de decir, bueno, ¿qué más puedo hacer por el país? Porque realmente la decisión, la más fácil hubiese sido quedarme en la zona de confort, de seguridad, para decirlo de alguna forma,
y seguir con esa tarea que me iba bien, ¿verdad? Pero opté por una decisión, digamos, de vida, trabajada con la familia, en el sentido de decir, si puedo aportar algo más para mejorar las condiciones de mi país, quiero entregar esta parte de mi vida a esa pasión que tengo como patriota. Y hay una cuestión, aparte de encontrar, ver, conocer, conversar, hasta se encontró alguna vez con un hecho relacionado a un integrante del EPP. Sí. Cuando mataron a una persona. ¿En el Chaco fue? Sí, en el Chaco, Sí, sí. estábamos en una caravana entre 5 vehículos haciendo esos viajes largos para los cuales uno tiene que ir por varios días y con camionetas bien equipadas. Y estábamos viniendo de La Gerenza hacia Agua Dulce, donde íbamos a pernoctar en esa zona, en esa picada que tiene más de 100 kilómetros, bordeando el Parque de Defensores del Chaco del lado norte. Y bueno, ahí la picada se interrumpe por un pequeño desvío porque había un montecito ahí y normalmente eso se da cuando hay una aguada y efectivamente yo estaba adelante siempre en el vehículo, no voy a decir de qué marca, que era parte de lo que nos tocaba promocionar. No, Mahindra, ya está. Y el camarógrafo estaba siempre a mi derecha, siempre con la cámara preparada. Así fue como filmamos por primera vez guanacos en la región, o sea, los ejemplares que son los únicos camélidos que hay en Paraguay. Pues, pego la vuelta y veo una imagen que hasta ahora me queda, 3 camionetas así en un costado pasando la vuelta y retomando la picada, y un señor con un sombrero, una mujer indígena en cuclillas en la rueda delantera de la camioneta. Yo paro, aviso por radio a la comitiva que venía atrás, que venía en el polvo, que frenen, que hay alguna cosa acá. Viene el señor que estaba con un sombrero, yo bajo el vidrio y le saludo, buenas tardes, era tardecita. Me dice, doctor Vince, ¿qué hace acá? Me dice. Y estoy filmando los programas, dice. ¿Qué hace usted acá? Yo no sabía con quién yo trataba. Estamos en un operativo, me dice. Y ahí me entró todo un bling. Ahí yo relacionaba Agua Dulce, Agua Rica, EPP, estamos en un operativo, las camionetas ubicadas de alguna forma. Y me dice, se me acerca y me dice, te pido que sigas tu camino porque aquí hay una aguada y hay una persona que estamos buscando que suele venir a tomar agua aquí. Y estamos en un operativo, hay 15 hombres en el monte tratando de encontrarlo, entonces te pido por favor que te vayas. O sea, recibí una orden, después me enteré quién era la persona. Seguimos hasta, de ahí eran 10 kilómetros hasta el cruce con Agua Dulce, porque esta aguada tenía el nombre Agua Rica. Llegamos hasta el cruce, me acuerdo que grabo un copete de cierre del programa con el sol que se está yendo, creo que era el mes de julio, cuando el sol baja muy rápido, 5:15, grabo el copete final, vamos a una estancia cercana donde coordinamos pernoctar y los propietarios de la estancia ponen televisión, noticiero, obviamente ponen para congraciarse conmigo, me imagino Re Guarani, y veo en el noticiero un feroz zócalo que aparecía, habrían asesinado a Severiano Martínez del EPP, un feroz zócalo hacia abajo. Cuando empezaba era la noticia, entonces no había en aquel tiempo comunicación por celular en esa región, yo tenía un teléfono satelital, trato de ubicarle al ministro del Interior, no me atiende, entonces llamo acá al canal, estaba Óscar Escobar acá, me pasaron con él, estaban en pleno noticiero, entonces yo les pido que durante el noticiero, porque no tenía forma de comunicarme, durante el noticiero avisen en algún momento del noticiero en dónde está el cuerpo o dónde estarían, porque el Chaco a la noche, ¿a dónde te vas a ir a buscar dónde está el operativo? ¿Dónde estará? Entonces, al final del noticiero, me acuerdo que decían que estaba en Agua Rica, o sea, el episodio y el cuerpo estaría ahí. Entonces, ¿Dónde usted estaba cerca? Entonces, yo vuelvo al lugar donde tenía esa foto mental del señor con el sombrero, la mujer ahí, la camioneta. Sí. Vuelvo a las 10 de la noche a ese lugar. Vuelvo, ni un alma, ni una persona. Agarro mi teléfono satelital, vuelvo a llamar al ministro, ahí me atiende y le digo, yo estoy en la zona, me dicen que acá, ¿dónde vos estás? ¿Quién te dijo algo? Me dice. Lo primero que nadie me dijo nada, yo pasé aquí esta tarde y me encontré con algunas escenas acá, le dije,
quiero saber dónde está el cuerpo. Te paso con el subcomandante. ¿Vos estás con camioneta?, me dice. Sí, estoy con algunas camionetas. Porque necesitamos urgente de vos, me dice. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Me pasa con el subcomandante de la policía? ¿Dónde está usted? Estoy en Agua Rica. Y si Agua Rica hay una aguada, acá estoy parado al lado, le digo, en la noche estrellada de un invierno. ¿Dónde está el cuerpo? Y está en tal y tal estancia. Y de venida de Agua Rica le alcé a un teniente que estaba en el puesto ahí y le digo, ¿usted conoce esa estancia donde está? Sí, conozco. Entonces le digo, yo tengo 2 camionetas, necesito más si puede ser, porque el avión casa ya salió y no sé cómo va a aterrizar. Ah, para iluminarme. Claro, el avión casa salió y no tengo comunicación con el comandante Aldo Pastore, me dice. Perdí la comunicación. Por favor, si le avisa y coloquen las camionetas para iluminar la pista en la estancia que va a bajar el avión casa. Bueno, finalmente todo el episodio le entrevisto ahí a Aldo Pastore y bueno, llega el avión casa, todas las filmaciones que hice, envié con el teniente que venía en el avión y le di la instrucción a Óscar Escobar por teléfono satelital que reparta a todos los medios el bruto de todo el material, la entrevista que le hice a Aldo Pastore, que creo que fue la única que se hizo sobre cómo fue el operativo y todo lo demás. Y me recuerdo bien de las imágenes cuando alzan el cuerpo, que estaba envuelto en un hule negro detrás, atrás en una camioneta, cuando lo alzan en la camilla y en el avión caza por atrás, los brazos hacían esto cuando se cargó el cuerpo y goteaba la sangre. Y antes parte de mi equipo era un médico que le tocó y le revisó, estaba calentito todavía el cuerpo, estaba calentito. ¿Qué pasa después? Algunas organizaciones durante el día, cuando emiten los canales toda esa información, surge ya la versión de algunos abogados de que la habrían encontrado muerto, la gente de la fuerza de investigación, que lo habrían encontrado muerto y ahora querían llevarse la presea de haberlo emboscado y matado, ¿verdad?, a Severiano Martínez. Y ahí el médico de rabia ya me pidió el teléfono satelital y entró al aire en otro canal y desmintió esa versión. Dijo, yo médico, no soy médico forense, pero toqué el cuerpo y sentí y todavía estaba fresco, calentito el cuerpo, digamos, no tenía todavía rigidez cadavérica, con lo cual desmiento esa información que lo encontraron muerto ya y que se hicieron de la presa de esa forma. O sea, una serie de episodios y bueno, nosotros seguimos el viaje mientras acá la noticia era todo eso, ¿verdad? Ahora, cuando Rafael Filisola era ministro del Interior. Vamos a hacer una pausa y después vamos a preguntarle otras cosas más al senador, que tienen muchas ganas ustedes de preguntar, porque yo no sé, si él va a seguir siendo senador. No voy a seguir siendo, o sea, ¿Va a ser diputado? hasta el 30 de junio vence el periodo. ¿Diputado Pablo? No. ¿Y después? Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Andrés me dijo hoy, vino con una noticia esta mañana. ¿En serio? Me dijo, no te imaginas lo que va a hacer Arnoldo Vince en el gobierno de Marito, me dijo. Entonces, y yo le quiero dije saber, yo, contame, le dije. Y me dijo, no, a mí también me dijeron lo mismo. Primera pausa y ya volvemos de primera mano. El senador Arnoldo Vince esta noche. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Ahora tenemos mucho más tiempo para hablar. Llegaron los planes imparables de Tigo, con llamadas ilimitadas, más gigas acumulables y WhatsApp libre. Ingresa a www.tigo.com.py y entérate más. Bueno, seguimos. Yo decía recién va a continuar siendo senador. En realidad sí va a continuar siendo parlamentario. Me corregía el señor Boxia, porque es diputado electo para el Mercosur. Parlamentario del Mercosur. Yo encabecé la lista de Colorado Ñeteté al Parlasur. Después perdimos, digamos, en las internas. Así que quedó número 1 Tommy Vitar, quien encabezó la lista de Colorado Ñeteté. A mí me tocó estar en el segundo lugar.
o sea, soy el número 2 en la lista del Partido Colorado. Y logramos un perfecto 1-2 en toda la lista, o sea que de los 10 colorados que entramos en el Parla Sur, 5 son de Honor Colorado y 5 son de Colorado Ñetete. De los 18 parlamentarios del Mercosur, 10 son del Partido Colorado. Senador, ¿y cómo hace? A usted lo conocemos como una persona con muchos valores. Al menos mucho tiempo en la televisión inculcó los valores y su gestión y su comunicación se basó en eso. ¿Cómo hace para una persona con valores para estar en la política mucho tiempo sin tener que transigir en esos valores o lo tuvo que hacer? Me encanta tu pregunta porque yo creo que el mayor capital que puede tener una persona son sus valores y la credibilidad en lo que es la persona y lo que cree que uno es el mismo estando acá en cámara o estando en tu casa o en la calle, donde sea, y realmente ha sido un gran desafío, ¿no? Ha sido un gran desafío. Vengo de una formación seguramente rígida, disciplinada, de nuestra comunidad, de nuestra familia, pero no obstante también de mi formación intelectual. Yo estudié 6 años en Buenos Aires, tengo el doctorado en teología en Buenos Aires, pero el tema de los valores hay que practicarlo y vivirlo día a día. Y yo creo que para mí el secreto es, en primer lugar, mi dependencia de Dios, en el sentido de tener una relación personal con Dios, de regirme conforme a esos valores, eso fortalecido en un núcleo familiar y también de amistades que comparten esos valores, y eso me ayuda a estar como uno más en el contexto de personas que de repente no comparten esos mismos valores o que tienen otra escala de valores. Entonces, hay cosas que otros hacen en ciertos momentos o en ciertos lugares que yo no voy a hacer, o lugares que otros frecuentan que yo no voy a frecuentar. Pero lo bueno, Andrés, es que la gente le respeta a uno cuando uno respeta al prójimo también. He tratado de mantener una conducta respetuosa, también cuando hay disenso, cuando hay opiniones divergentes. He tratado de mantener tanto un pensamiento y un vocabulario respetuoso para con el prójimo, pero manteniendo siempre posturas firmes en muchos temas que nos ha tocado plantarnos, enfrentar muchas veces al poder, enfrentar las presiones, y eso es parte de la vida, eso lo templa a uno y realmente han sido 5 años no solamente de esas luchas, de esos fogueos, sino también de realizaciones, ¿verdad? De realizaciones, porque uno dice en un cuerpo colegiado, ¿qué mucho uno puede hacer? ¿Qué tanto uno puede hacer? Son 45, vos votás y a veces tu voto se pierde en la multitud y no se distingue porque también otras personas votaron así o no votaron así, lo que sea. Pero creo que en el trato con los compañeros, en las cosas que pudimos hacer, uno de mis énfasis, por ejemplo, ha sido el tema ambiental. Desde comunicador ya luego, ¿verdad? Con el tema de los parques nacionales. Cuando asumo como senador, por ejemplo, hago un pedido de informe a la CEAM preguntando cuántos parques nacionales tiene el Estado paraguayo. Y me mandan una lista de parques nacionales y cuántos de esos tienen título de propiedad del Estado. Uno solo, que era el Parque Cazapá, Parque Nacional Cazapá. El resto no tenía título. Ni siquiera se tenía una delimitación clara de dónde a dónde era el parque. Entonces hemos trabajado sin tener ni siquiera convenio, porque en el Estado muchas veces se pasa de tantas burocracias, de trámites que no llevan a resultados. 11 instituciones de los 3 poderes del Estado nos sentamos en una mesa y empezamos a trabajar, a repartir las tareas, y hoy en día tenemos por lo menos 6 parques nacionales titulados, otros en proceso de titulación. La formalización de los bienes del Estado, hablamos por ejemplo de esas tierras, de los parques, de la naturaleza que es propiedad del Estado. El Estado no tenía cómo demostrar que era suyo. Entonces, el mismo INDER, por ejemplo, una institución del mismo Estado, vendía fincas dentro de los parques nacionales. Algunos de esos se van a encontrar con la sorpresa cuando quieran hacer algo en su finca, que bueno, eso van a tener que ir a recurrir a la corte
y en la Corte no van a tener éxito porque el parque fue reservado, como se dice, por decreto en el 66, por ejemplo, hablando del Parque Defensor del Chaco, y cuando consiguieron el título fue en el 86-87, entonces la prelación hace que obviamente es un título falso, el banco se quedó con un clavo, la gente sacó plata del banco a nombre de eso, hipotecó con su finca, que está en un parque nacional. Entonces, esa es una de las tareas que hemos hecho de tratar de formalizar muchos sectores. Hay muchos que figuraban como parque nacional y no son parques. Por ejemplo, el Tinfunqué en el Chaco figuraba como parque nacional y había una mancha ahí al lado del Pilcomayo así verde que decía parque nacional. Todas son estancias, todas estancias con título. Jamás el Estado fue, después de esa declaración, a tomar posesión de su parque nacional. Es más, se loteó todo, todos tienen título propiedad. Entonces, ¿qué hicimos? Pasamos de la categoría parque a área silvestre protegida, que es un área, una figura que protege, no al nivel de parque nacional, pueden hacer ganadería, pero con más restricciones que cualquier otro tipo de tierra. Entonces, fuimos cambiando figuras para que... ¿Por qué? Porque la SEAM no le extendía la licencia para nada a esa gente porque decía era parque nacional, pero no es tuyo, pero exigís porque la ley te obliga y alguien te puede reclamar. Entonces, estamos ante muchas inconsistencias en el mismo Estado, donde la falta de formalización del sector es atroz. Algo se pudo hacer, eso después toda la tarea con los sitios históricos en la Guerra del Chaco, eso me consta, que es una de mis pasiones. Es una Usted experiencia estuvo en Managua extraordinaria y maravillosa. Entonces, mi sueño es seguir haciendo eso. Si no soy senador, si no soy nada, yo, aunque sea los fines de semana, voy a dedicarme a eso. Usted es una de las personas más, una de las personas más conocidas del país. Imposible luego que no lo sea, que pase desapercibido. Primero por la estatura. Por envergadura física, sí, cierto. Por su rol de político, por su rol previo de periodista, pero antes incluso por su rol en el aspecto religioso. Así es, fui pastor y también profesor de seminario. El cargo que usted ocupaba corresponde jerárquicamente a un sacerdote o a un obispo católico. A un sacerdote. Y también ejercía la docencia. ¿Y cuál es su vinculación actual con la iglesia? Y soy miembro activo de la iglesia, o sea, participo como un miembro más de la iglesia, pero por razones... ¿Pero una especie de pastor con permiso? No, yo he renunciado formalmente, eso se tuvo que tratar en una asamblea de mi iglesia, porque la Constitución exige que alguien que aspira a un cargo de presidente o de senador o de diputado tiene que, no puede estar al frente, no puede ser ministro de algún credo, como dice la misma. Entonces pasé por todo ese proceso, en la asamblea la iglesia decidió aceptar mi renuncia, así que no tengo esa investidura, para decirlo. En la iglesia evangélica de repente es un poquito menos complejo que en la iglesia católica ese trámite, ¿verdad? Usted entró como senador por Honor Colorado. ¿Cuál fue la razón de la ruptura con Horacio Cartes? ¿Qué fue que lo molestó para que usted se abriera y saliera de Honor Colorado? Yo creo que ha sido un proceso lento. Nosotros empezamos en el 2013 dentro de un solo bloque colorado, como suele ser cuando inicia un periodo legislativo. Y ustedes bien recordarán cómo hemos apoyado incluso leyes bien difíciles como el cambio de la Ley de Defensa Nacional, la ley del APP, el impuesto IRAGRO, la ley de responsabilidad fiscal que pone un tope máximo a la posibilidad del presupuesto, en el sentido de los gastos del presupuesto. Y eso fue así hasta cercano a fines del 2014, o sea, podríamos decir todo el 2013, 2014. Finales del 2014, creo que fue la última vez que estuve en Burú Villaroga, el mismo presidente nos pide que le apoyemos a su candidato, que era Mario Abdo Benítez, para la presidencia de la Junta. Fue el tenor en las dos últimas reuniones de bancada que tuvimos en Burú Villaroga. Y bueno, después sucede lo que ya es de público conocimiento, que bueno, empezamos a trabajar en esa dirección y luego, sorpresa, cambia de candidato el presidente y nos quedamos, digamos, en esa situación en la cual la candidatura del senador entonces Mario Abdo Benítez continúa
y prácticamente es ahí donde se divide, surge el famoso G15, el grupo de los 15 senadores colorados que estábamos en esa línea. Y bueno, a partir, no hubo ningún Hecho. Si tu pregunta va a que hubiese algún problema personal, no existió eso, jamás. Claro, como Blanca Velar, No, por no. ejemplo, sí que tuvo unas diferencias Bueno, muy de fuertes repente él con me el trató de presidente. algunas cosas también en algún que otro discurso, ¿verdad? Pero eso son situaciones que uno en este escenario debe tolerar, ¿verdad? Yo no quiero dejar pasar porque es muy actual. Estábamos hablando un poco de los parques, mezclando incluso con el ambiente. Nosotros nos encontramos en el transcurso de la semana pasada, no es que nosotros nos encontramos, en el Senado se resolvió disponer o resolver, la venta de un terreno del Ministerio de Defensa a favor de una empresa que tiene que ver con el tratamiento de la basura. ¿El Farol? Y que dicen que es área protegida. Sí. O sea, uno ya no entiende más qué sucede, senador, porque si es área protegida desde el 2011, donde el mismo Ministerio de Defensa pide que sea área protegida, el presidente de la República, cuando eso Fernando Lugo dice, señores, área protegida, y después el Ministerio de Defensa le termina alquilando a una empresa. O sea, no es el problema de la empresa, es el problema de quien decide alquilar el terreno, y nada más y nada menos que para tratar basura, para un vertedero. Y eso se resolvió la semana pasada, senador. Vino de la Cámara de Diputados ese proyecto de ley de permitir, digamos, el uso, el usufructo o de transferir a través, creo que de la Municipalidad de Villa Hayes, esa finca al uso que se le está dando hace años, que es para el tratamiento de residuos, incluso residuos patológicos. Sí. ¿Verdad? Cermat creo que es la empresa Así mismo. que tiene el tratamiento de los residuos patológicos. Y hay otras dos empresas creo que el Farol y el otro... EMPO. EMPO que está al lado también. que están ahí en ese sector. O sea, hace años hay esa situación de hecho en la cual frecuentemente se intentó hacer eso. Es una realidad social dura y difícil en ese sector. O sea, cientos de familias de Villa Hayes, de Remancito, viven de esa tarea. El otro drama relacionado es, no estoy tratando de justificar, estoy tratando de explicar qué pasa. Yo no estuve ya en ese punto de la sesión. Si yo hubiese estado, aunque hubiese estado solo, hubiese votado en contra, ¿verdad? Por una cuestión también de principios, durante varios años ya hubo intentos. Creo que cada año hubo un intento de hacer esto y nunca pasó por el Senado. O sea, siempre vino diputados y en esta ocasión lamentablemente pasó por el Senado, ahora va a la promulgación o al veto del presidente. Y tengo información que tal vez vetaría el presidente. El grave problema es dónde vamos a llevar para su tratamiento, para su destino Sí, final. pero la basura. discutamos dónde, pero no llevemos a un área protegida, senador. No, ahí hay graves problemas naturales. ¿Por qué razón? La cota del suelo está muy cercana a la capa donde tenemos las aguas subterráneas y está cerca del río Paraguay. Pero en ese caso el despropósito llega a tanto que el predio de al lado, que no está afectado como área protegida, tiene un problema en su usufructo por una cuestión judicial. Así es. Entonces, lo ideal hubiese sido que sea, en todo caso, esa área que no está dentro del área protegida la que se ha utilizado para este fin. La que se dé para eso. Claro. Fíjense, es un área estratégica. Esa finca, creo que finca 906, tengo entendido, 11.000 hectáreas que pertenecen al Ministerio de Defensa. Ahí tenemos ya la línea de 500 kV de Itaipú y ahora está llegando la de Yacyretá. O sea, el centro de distribución de energía eléctrica para la capital y gran parte del departamento central, podemos decir más de un tercio de la población paraguaya, depende de que eso funcione y no tenga alteraciones. O sea, una zona estratégica. Ahora se habla mucho de desarrollo inmobiliario del otro lado del río. O sea, es una zona en la cual la cotización de la tierra está subiendo en un valor astronómico. Ustedes ven a derecha e izquierda en la ruta Tranchaco, también camino a Falcón, la cantidad de inversiones que se están haciendo. O sea, es un boom inmobiliario sin lugar a duda. Ahora, si se atropella una reserva, un área silvestre protegida como lo que se está haciendo, tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias de esas acciones que realmente después el precio lo vamos a pagar en salud, lo vamos a pagar en otros
en otras inversiones para revertir el daño que va a generar eso si no lo hacemos bien. Pero ahí también hay que decir, senador, que hay poderosos intereses de políticos, colorados y liberales, Así mismo. en ese caso específico. Usted lo ha dicho muy bien, el tratamiento de la basura, de los residuos, es un gran negocio. Es un gran problema para la mayor parte de la ciudadanía y es un gran negocio para algunos. Nosotros De hacíamos hecho, un yo soy un cálculo- fanático de que se pueda no solamente reciclar, sino hacer procesos como en muchos lugares. En Brasil, acá cerca, tenemos algunos modelos. El tema es definir, porque ese es un tema municipal. O sea, acá también el tema de los roles, que es un tema municipal y el Estado de repente dice, bueno, este es un problema de cada una de las municipalidades, no me meto en ese tema. Nadie quiere tener cárcel cerca, hospital de VHI, nadie quiere tener un vertedero cerca de su casa. Ese es otro problema. Cuando se investigó una zona, por ejemplo, en Itá, donde podría hacerse eso, inmediatamente se levantó toda la comunidad, sus autoridades. O sea, es un tema en el cual tenemos que hacer un trabajo serio de concienciación y de buscar una solución a largo plazo. Y que deje de ser un gran negociado para algunos y lleguemos a una gran solución para la ciudad. Hacíamos un cálculo en la radio el otro día, 500.000 viviendas en Central, de las cuales 100.000 creo que pagan el servicio de recolección de basura, 30.000 guaraníes cada una. Estamos hablando de 3.000 millones de guaraníes mes. Así es. Solamente recolección, ya ni hablar del tratamiento. Y que decían debe también, tener. y nos contaban también que 1 millón de basura más o menos no se recoge, Así es. que es otro problema, que Otro termina en Que arroyos, también en, contamina o en cauce, queman, en o sumideros y que queman también. ¿verdad? entierran. Bueno, no sé por qué no mezclamos todo esto. Sí, Pues está bien. estamos- ¿Saben qué? Una cosa que voy a dejar para tarea, bueno, vamos a hacer la pausa ahora, pero mencionó, él dijo, filmamos guanacos, dijo. Guanaco. ¿Por qué se dice guanaco de uno que es medio... ustedes saben o no? Sí, sí, sí. Despectivamente le dicen a ¿Verdad? algunos que Es que, son ¿qué es medio, lo que va a decir ese guanaco? Te dice. medio tocamos un tango, sino medio... ¿Y por qué eso? No sé. Esta es la cosa, ¿eh? No sé por qué se usa despectivamente, No, sinceramente. por eso, guanaco, no le hagas caso a ese guanaco. te Es dice. como denigrar a las Exacto. personas. Sí. Exacto. Bueno, después de la pausa, le vamos a preguntar si va a ser ministro o no. Y va a llamar Mario Benítez y va a decir, no, mentira, no va a llamar Va a Mario llamar Benítez. con Mina el miércoles. No, esto no es el lunes de Mina, señoras y señores. Esto es de primera mano, ya volvemos en un ratito. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. El senador Arnoldo Vince, nuestro invitado de primera mano esta noche. Nosotros todas las mañanas estamos en la Lupa Monumental hablando en estos días, o en estos últimos tiempos, ¿verdad?, de quién puede ser ministro, quién puede ser presidente de un ente. Y hay dos nombres que están para todos los cargos que se ponen. Benigno López y Arnoldo Vince, Sí. permanentemente. Y coincidentemente son dos personas que están en este equipo de coordinación para lo que va a ser la asunción de Mario Benítez, presidente, senador. Proclamación que se va a hacer este viernes. Sí, en el Banco Central 25, así es. Y me imagino que, no sé, en la brevedad posible después de la proclamación se va a instalar finalmente oficialmente un equipo de transición que tiene que tener ahí como actores al presidente actual, al presidente electo y las personas que ambos designen para esa responsabilidad. Sí, en chiste en estos días Benigno me estaba comentando que hubo gente que le propuso para otra cartera. Dije, entonces acá estamos con una danza de nombres y de ofertas que la gente seguramente en su ansiedad de tratar de definir quién es quién o quién va a ir dónde, se ilusiona o no sé si también estigmatiza que fulano va allá o va allá. Ya que hablamos recién de los guanacos, que es un término estigmatizante, ¿verdad? Cuando se iba a conformar la lista del Senado, quiero empezar ahí, con las explicaciones. Ustedes saben que no fue fácil, Estela ha seguido muy de cerca ese proceso.
de la elaboración de la lista en su momento de Coloraña-TT para el Senado. Y en ese contexto tengo una entrevista personal con el actual presidente electo y me dice, todos ustedes son número uno para mí, todos son mis colegas, yo no puedo ponerle número 1, 2, 3, 4, 5, o sea, realmente eso habla de esa sensibilidad que tiene Marito en el sentido de no puedo ponerle yo en categoría, uno está por encima del otro. Realmente le costó mucho esa definición y en ese proceso estaba tan grande la presión para él que un día me dice, mira, ¿yo para qué te voy a poner en la lista del Senado si no vas a luego ser senador? Si yo gano las elecciones, no vas a ser senador, me dice. Entonces, ¿para qué te voy a poner en la lista? Te pido que me ayudes a descomprimir la presión que tengo. Yo sé que si hablo con otros colegas seguramente no van a aceptar lo que yo te planteo y como amigo te pido, ¿podrías vos honrarme encabezando la lista al Parlasur? Que de hecho no vas a estar ahí, si yo soy presidente no vas a ir al Parlasur, o sea, vas a ir, vas a jurar y luego vas a pedir permiso. O sea que la propuesta de estar cerca de él trabajando, si él ganaba las elecciones, viene desde aquel proceso de decisión y bueno, no en vano todo este tiempo de transición me ha tocado encabezar el equipo de preparar el programa de gobierno, como lo llamamos el equipo técnico, porque estaba el equipo electoral que estaba presidido por el jefe de campaña José Alberto Alderete y a mí me tocaba presidir el equipo que trabajaba más bien en el contenido del programa de gobierno, en hablar con las personas, el diseñar esos programas y ahora estamos en este tiempo con muchas tareas al respecto para ver quiénes van a ser las personas más idóneas para cada una de esas responsabilidades. Pero de ahí a esta parte, si me preguntas cuál va a ser el cargo que voy a ocupar, sinceramente te digo de corazón que no sé, no estoy seguro, porque pero no lo definió ni lo... En primer lugar, eso se va a saber el día que lo anuncie públicamente el presidente electo. En segundo lugar, yo creo que todavía él tiene varias opciones en mano donde yo podría ser más útil en su gestión de presidente, así que todavía él no... Depende de la definición de varias carteras seguramente del Estado, de encontrar las personas que le traigan la tranquilidad. Si le diera a elegir, ¿dónde usted se siente más cómodo? ¿En qué área? ¿Social, política? Yo en principio, desde un principio le he manifestado que estoy para acompañarle. Yo creo que puedo ayudarle para hacer una buena gestión en el gobierno. Por lo menos voy a dar todo mi tiempo, mi sacrificio, todo lo que yo pueda hacer para que la gestión de gobierno que haga Mario Abdo Benítez, presidente, pueda ser la mejor posible. O sea, ese es mi esfuerzo. Y él dirá cuál es el lugar donde mejor él considera que yo pueda ayudar. De todos modos, la persona que con más ganas debe estar apostando a que le dé un cargo, cualquiera sea, debe ser su suplente en la lista del Parlasur. ¿Quién es el beneficiado? Sí, se trata del doctor Núñez. El doctor Núñez, ahora no me acuerdo el nombre, en cualquier momento, es el presidente de la seccional número 4 de Asunción, un médico. Y bueno, él fue el suplente número 1 de Honor Colorado y por esa simetría política como sucede después de las elecciones, él encabeza la lista de suplentes, así que él seguramente allá por agosto, septiembre ya va a ir a Montevideo a participar en las reuniones del Parlasur. Ahora yo digo nomás que, sí, yo entiendo que es lo que dice el senador, corresponde que sea el presidente el que haga el anuncio. Pero ¿cómo maneja la ansiedad usted? Yo en su caso no aguantaría... Bueno, sí, pero a lo mejor no. él ya sabe dónde va a estar. Otra cosa es que no quiera acaba de decir públicamente yo que... Yo de corazón, la ansiedad es uno de los temas que hay que saber administrar por eso. En estos tiempos, en los procesos de decisiones. La ansiedad es un elemento que a muchos les hace jugar una mala pasada. Porque mucha gente creo que se anticipa a la jugada o se desboca o ejerce una presión desmedida.
Y en Yo vez de creo- que eso yo le creo que- favorezca, yo en vez creo de que- que eso le favorezca, le va a perjudicar finalmente. Eso le Roberto pasó a Nelson los Núñez. médicos, me parece, a los médicos colorados. Roberto Nelson Núñez. Roberto Nelson Núñez, correcto. Es el suplente número 1 en la lista del Palacio. Entonces, en ese sentido, sinceramente, yo no creo que ella tenga decidido dónde yo voy a estar. Sinceramente, está entre varias opciones, ¿verdad? En A mí varios todas lugares. con las personas con las que hablan me dicen, él va a estar en Palacio. En un principio se dijo eso, pero digo nomás En como... campaña hay- muchas veces Marito, ahí yo voy a estar Claro, a mi lado, pero le dijo a mucha gente eso A también. Peta ¿verdad? también le dijo eso. Yo digo, no, ahora la ansiedad se multiplica, porque se multiplica la ansiedad del senador y se multiplica la ansiedad del candidato suplente, porque también está pendiente. No, si a mí allá por octubre me dice un candidato a presidente de la República, mirá, si vos vas a estar a mi lado, yo no quiero que seas parlamentario, vas a ocupar un cargo. Ganar las internas, después ganar las generales y cada vez que está a su lado, y después, ¿cuál sería mi función y mi cargo? Porque no es fácil administrar eso, ¿verdad? así es. Pero yo quiero decirle, nosotros dijimos, por ejemplo, podría ser un buen comunicador en Palacio de Gobierno. Una cuestión nuestra, dijimos, se tiene que rodear de gente que habla, porque después de Nicanor Duarte Frutos, un presidente de la República, no apareció un presidente de la República verborrágico o comunicativo. Pero que Porque dicho sea paso, es un gran déficit de este gobierno, creo yo. Pero también la fue parte de- de comunicación, fue de parte de también, la presidencia. fue no- también el del gobierno de Fernando Lugo. También. Fernando Lugo tampoco habló. Bueno, Pero no va a López estar ahí, Benito fue el Carlos. mayor vocero Bueno, pero en ese este caso gobierno. López Moreira no No, habló, no, nunca quiso hablar, Pero o no- habló casi nada. No va a estar ahí. Carlos. Bueno, espérame un No va a ratito. estar ahí. Entonces, no sé si, ¿para qué le hemos llamado a Marito si vos ya sabes? No, Yo lo único que sé es que ahí no va a estar. no, dijimos, pues está en Palacio. Después, el otro día hablamos de la posibilidad y se dio un nombre con respecto a SICOM. Y para mí, yo creo que, pero de taquito, el senador Vins puede ser ministro de la SICOM, ¿verdad? También dijeron que el buen ministro del ambiente podría ser. Ella Arnoldo dijo, Vins. seamos. Y dijo también Sí, ahora. sí. Pero tampoco se descarta que sea un nombre propuesto para obras públicas y comunicaciones. Vamos a suponer que pase por ahí, por uno. Ahora por tu culpa, Cintia Tarragó la que está ansiosa. Ahora ya se aumenta la ansiedad de... No, y a mí me toca todos los días hablar con muchas personas que tienen una alta expectativa en tal o cual cargo. Y en broma, acá hay que usar un poco el humor en esto, pero si ni yo no sé dónde voy a estar y estoy al lado Pero de Marito nadie va- todo nadie- el día. pero es que no van a creer eso, senador. No, pero no, de repente no creen, pero yo creo que sí. Muchos saben el día a día nuestro en el equipo de trabajo y realmente no está definido. Hasta ahora no sé si a esta hora ella definió, pero hasta ayer cuando hablé por última vez con él no estaba El tema definido. de la decisión de nombrarlo a Mazzoleni me pareció aquella noche que le llamó él a Mina Feliciangeli, era un poco para calmar o por lo menos acallar estas críticas que empezaban a surgir desde las coordinadoras coloradas de médicos, como diciendo, bueno, voy a tener que definir esto así de esta manera porque si no hay rebelión en la granja. ¿Cómo fue? Él ya estaba seguro de esa decisión, obviamente entre otros nombres sonó ese nombre y ustedes los periodistas hicieron su trabajo de sondear, de hablar con varios de los que estaban entre los posibles candidatos y veíamos nosotros en él en esos días previos ya una decisión que él había tomado de que él iba a ser la persona. Estaba buscando el momento seguramente cuando anunciarlo, pero la decisión ya la tomó algunos días antes y creo que él secuencialmente va a ir anunciando cada semana o cada 15 algunas personas que van a estar en su gabinete. Entonces va a seguir en esa dinámica que va a facilitar también, Estela, el trabajo de la transición, porque en las carteras donde está definida la cabeza, como en este caso de salud, para que vamos a enviar otra gente para hacer el trabajo de la transición, para ver qué hay, qué no hay, directamente ya se va la persona nombrada con su equipo a hacer la tarea de conocer cuál va a ser el lugar. Cuanto antes se vayan definiendo por lo menos algunas carteras estratégicas, más fácil va a ser el tema de transición, que no hagan la transición de repente personas que finalmente no van a estar el 15 de agosto ahí. En Cancillería por lo menos no hubo transición porque se tomaron Ya decisiones. tomó el mando, parece, de entrada, ¿verdad? Cuasi. O por lo menos el presidente Horacio Cartes tomó decisiones Sin sin consultar en un tema que le trae problemas al presidente electo, como el caso de la Embajada de Israel. Así mismo es. Hoy estuvo en su domicilio el embajador del Líbano. Sí. Sí, con Mario. Entonces, es un tema que realmente tiene repercusiones. En este momento,
Vemos también con preocupación, el jueves pasado entró en asunto de entrada a orden del día del Senado, que designó, el Ejecutivo pide que el Senado nombre como dé el acuerdo a la actual ministra de la Mujer para que sea embajadora paraguaya en Ecuador, por ejemplo. O en Perú. Perú. Hablamos nosotros con ella sobre eso. Entonces, es otra cuestión que bueno, encontramos de repente que hay un trámite así, tampoco se habló. O sea, es una situación también como un gobierno que está saliendo va a hacer todavía este tipo, porque ella no se coordina con la persona que quedaría después. Más todavía Puede cuando ser son ella, del mismo partido puede político. ser ella, pero no está coordinado. Y yo creo que se va a dar ese corte finalmente cuando se hace la proclamación, se instala el equipo de transición. A partir de ahí recién formalmente podemos trabajar la transición. Usted no desmentirá, senador, pero anoche me decían que cuando Horacio Cartes le comunica al ministro de Relaciones Exteriores su intención, o más bien le ordena, él que no estaba de acuerdo trató de disuadirlo, se mostró muy firme Horacio Cartes, entonces él decide renunciar. Y en ese tren me contaron que fue usted quien lo disuadió de esa renuncia al ministro Loizaga, porque es uno de los que está desde un inicio y faltaba poco para terminar el periodo. ¿No fue usted? Yo no tuve ningún contacto con el canciller actual hace más de un año que no. Tal vez le he saludado en algún acto público, pero no he tenido ninguna conversación. No es cierta esa información. Y me cuesta creer que Yoyo Loizaga No, quiera acatar las decisiones del presidente Cartes. Sí. No, Estaba muy extrañado yo por eso. pero es una cuestión muy delicada para un diplomático de carrera. O sea, va a quedar en su foca de servicio lo que pasó bajo su mandato. A mí no me consta y yo no tuve ninguna... No fue usted entonces, pero alguien fue. Puede haber sido otro del Vamos a seguir equipo, investigando entonces. Bueno, vamos a hacer otra pausa y después le vamos a preguntar al senador Vince con relación a un tema muy candente también en las últimas horas y tiene que ver con si se acepta o no la renuncia. ¿Verdad? Hemos hablado de todo. No, pero está todo en el plato tranquilo, fuerte. de a poco. No nos dijo nada con relación a algún cargo, a algún ministerio. No va a llamar Marito a este programa a decir... No, pero puede estar el lunes con Mina, el senador. No sé. Pausa, por favor, y ya volvemos. Bueno, sin lugar a dudas, se habla con insistencia, se lo menciona el senador Vince también en un grupo de parlamentarios, senadores de Colorado Ñeteté, que dicen tener una postura firme, categórica, con relación a si se acepta o no la renuncia del presidente de la República, que es un paso muy importante para ver si jura o no en el próximo periodo parlamentario. Se mencionó a Salomón, se le mencionó a Peta, Eduardo Peta, se le mencionó a Blanco Velar, Vince, y también de alguna manera se habló de Castiglione, que me parece que apareció otra vez porque estuvo ausente en estos días. Estuvo enfermo. Así dijeron. ¿Usted se ratifica lo que se leyó, lo que se escuchó, va a seguir así con relación a la renuncia? Bueno, el martes tuvimos la reunión de bancada sobre este tema y también escuchando al colega Beto Velar en su afán de buscar la presidencia del Congreso del Senado en el próximo periodo. Entonces, en esa ocasión, creo que fue un poco motivado por las declaraciones de la colega Blanca Velar el lunes. Entonces, el líder de bancada nos convoca el martes a una reunión de bancada y en esa reunión de bancada, salvo Calega Laverna, que estaba en Argentina, fuera del país, y Castiglione, que aduce haber estado enfermo, por eso no vino a la reunión de bancada, el resto estuvimos ahí presentes. En esa reunión de bancada normalmente hay un intercambio de opiniones, cada uno dando su parecer, y yo ese fin de semana pasado había hecho mi proceso de decisión al respecto de ese tema y ya comuniqué a la bancada mi decisión inalterable de no acompañar, de no dar quórum a esa sesión por una cuestión de principios y especialmente motivado por todo lo que está pasando en estos últimos días en torno al
al caso Messer, que salpica profundamente no solamente la figura del presidente, sino la imagen de Paraguay. Imagínense que incluso referentes de organismos internacionales cuyos audios creo que están circulando hoy en día, refieren que esta información y la eventual vinculación con el caso Lavallato en Brasil, con financiación al Hezbollah, etcétera, etcétera, ponen en serio riesgo que Paraguay, en primer lugar, llegue a tener el nivel de grado de inversión, que es algo que estamos, decimos en bien paraguayo, yurure, estamos cerquita, estamos de llegar a lo que es país grado de inversión, lo que significa que todos los préstamos, todas las cuestiones financieras, vamos a tener muchos más beneficios, menos intereses al tener esa calificación. Todos estos datos que están pasando ahora perjudican, salpican esa posibilidad porque es justamente la información que estos organismos chequean a ver cómo estamos nosotros con esos temas y bueno, ha motivado eso. Ya estaba pública la posición del colega Peta. El lunes ya hizo pública su postura Blanca Ovelar. Mi postura la hice pública primero en la bancada por un respeto a los colegas a los cuales me debo. Aunque yo ya tenía la posición asumida, les compartí mi postura y luego ya tomó estado público después a través de la prensa. Usted, me dijeron que usted le comunicó ya también a Mario Abdo. Sí, al salir de la reunión de bancada ya me llama el presidente electo y me pregunta si es cierto lo que se publica y le digo que sí, que me estaba yendo para comunicarle a él también esa postura y bueno, hablamos, le di mis argumentos. Y él entiende los argumentos, de hecho su vocación democrática e institucional, ustedes saben que la postura dentro del movimiento es justamente la contraria a la imposición, no al mandato imperativo, no a que tengamos que seguir lo que alguien piensa que es lo mejor, sino cada uno haciendo un profundo análisis, escuchando las razones, tiene la posibilidad de ejercer esa libertad de opinión y de decisión. Entonces, finalmente esa tardecita también el martes hablé con él, interactuamos y bueno, él va a mantenerse prescindente de esa decisión por razones de que es un tema absolutamente vinculado a nuestra gestión como parlamentarios, es nuestra responsabilidad y obviamente él no tiene nada que ver con mi decisión. Pero muchos pueden entender esa presidencia como una falta de liderazgo, no es tan así. No. Yo creo que es también un respeto y especialmente en estos momentos en una decisión en la cual seguramente hay muchos intereses en juego y posturas muy confrontadas, en la cual él va a mantenerse seguramente prescindente de... A ese punto yo quiero llegar porque... Ya eso de bajar la línea, claro, decir esto se hace, no, eso es un liderazgo mal entendido, creo yo, cuando alguien quiere imponer su postura. Debatir siempre con altura, con respeto, y luego se toman las decisiones que... Esa parte es muy importante aclarar, porque como ahora hay un problema, el tema de la renuncia del presidente y la aceptación por el Senado... Todo es hipótesis, ¿verdad? Claro, todo es hipótesis, no pero renunció. también trae aparejado, diríamos, no sé si una mini crisis interna en NTT por la presidencia del Senado, porque Galaverna también reclama ser presidente del Senado, Silvio Velar dice... que también quiere ser presidente del Senado, y es importante Blanca saber Velar también. la posición de Mario Abdo con respecto a la renuncia, porque cuando uno habla con la gente de Honor Colorado, ellos te dicen, pero Marito ya no manda Beima, porque él se comprometió con el presidente, él comprometió el voto de la bancada a la aceptación de su renuncia, y sin embargo, Silvio Velar también tiene esa línea, y sin embargo, algunos dicen que jamás hubo compromiso oficial de Mario Abdo con el presidente Cartes en ese tema puntual. Entonces es importante saber, senador, si hay una posición oficial de bancada y algunos por razones principistas dicen yo no puedo adherirme a la posición de bancada o directamente no hay injerencia de Mario Abdo en este tema. Le escuché hoy al colega Galaverna decir que él no conoce de ningún compromiso de Marito ni de la bancada Colorado NTT de apoyar la renuncia del presidente Cartes. Pero usted como miembro nos puede decir que eso existe o no existe. Yo jamás he participado en una reunión donde se explicó que eso ha sido una decisión formal, no. En la bancada
Este martes pasado fue la primera vez que debatimos en bancada el tema. Entonces, y de hecho la sesión quedó en cuarto intermedio, o sea, dimos cada uno sus razones y ahí imperó un poco el criterio, bueno, vamos a hablar con el presidente. El detonante de este punto, el caso Messer. El caso Messer. Sí, si no aparecía el caso Messer, ¿usted iba a acompañar la renuncia? Posiblemente. El caso Messer viene a cambiar el tablero. ¿Quiénes más piensan como usted en esa bancada de Añetete? ¿Blanca Ovelar? Peta. Peta, Eduardo Peta. ¿Y Salomón? Y está también en esa tesitura. ¿Hay alguno más? Y creo que Luis Alberto Castiglioni. Y me dice que Castiglioni arrastra Peralta. El que le, ¿Perdón? digamos, el que es su líder, Ricardo Peralta, el senador que ingresó en lugar del senador Mario Abdo Benítez, él es de la línea de Luis Alberto Castiglioni. Y lo que haga Castiglioni va a ser Peralta. Son 6, la decisión que ¿Y tome la posición de Galaverna cuál es, senador? Y yo creo que con lo que dijo hoy marcó claramente que no hay un mandato de la bancada, nunca fue decidido en bancada, ni referido de que nosotros teníamos esa obligación. Y en cuanto a la conformación de la mesa directiva del Senado, ¿tiene relación una cosa con la otra? Puede ser que no... Yo creo que enturbió un poco el ambiente esa puja interna que hay ahora de buscar posicionarse para ser presidente del Senado. Tenemos al colega Silvio Velar que lo ha manifestado y de hecho creo que ha hecho lobby ya en el sector de Honor Colorado al respecto. Sí. Tenemos al colega Calé Galaverna que precisamente está cumpliendo 30 años de labor legislativa por la cual él quería coronar esos 30 años con la presidencia. Y entregarle la banda presidencial a Marito. Y claro, eso es lo que está en juego básicamente. Y está siempre predispuesta también la que podría ser la primera mujer presidente del Congreso, Blanca Ovelar, la senadora, que ya varias veces en varios años la tuvimos ahí cerca, pero finalmente no se logró esa mayoría para que de lo que usted dice, tenemos que colegir que no hay un acuerdo entre Horacio Cartes y Marito con respecto a ese punto específico. No existe. Por lo menos de nuestro conocimiento no hay. Ahora, profundizando más este tema de la renuncia, y si no se acepta la renuncia, sabemos que es muy difícil que Horacio Cartes pueda asumir después el Senado, porque le puede pasar lo mismo que le pasó a Nicanor Duarte Frutos, que recordemos que hay una decisión de la Corte muy claramente que decía para Nicanor en aquella época que si el Senado no aceptaba su renuncia, él no tendría que asumir después de dejar la presidencia de la República. Porque no podría ejercer... dos cargos al mismo tiempo. Claro, dos cargos al mismo tiempo. Que es inconstitucional. Entonces, Horacio Cartes va a tener que sufrir, diríamos, lo mismo que Nicanor Duarte Frutos en caso que no se acepte su renuncia, y va a tener que esperar, termina su mandato el 15 de agosto y después intentar ingresar al Senado como lo hizo Nicanor, y ahí ya es otra historia, ella no puede saber, porque depende de los votos y las circunstancias. Ahora, a mí me dicen, senador Vince, que en realidad este tema del rechazo de la renuncia de Horacio Cartes es sobre un debate más profundo en Colorado Añetete, donde hay un grupo que le dice a Mario Abdo: hoy hay que romper con Horacio Cartes porque el único adversario que tenés como presidente de la República es Horacio Cartes. Horacio Cartes te va a complicar tu mandato, él quiere volver en el 2023 y entonces dicen, este es el momento en el que nosotros tenemos que romper con Horacio Cartes y la única manera de hacerlo es sin que ingrese al Senado. Puede ser parte del análisis de algunos colegas, pero yo creo que acá el problema de fondo y que mueve también a la idea de una reforma de la Constitución tiene que ver con estas lagunas o estas cuestiones no resueltas que las sufrió en su momento Nicanor Duarte Frutos por intentar atropellar la Constitución en su momento de esa forma. La está sufriendo este proceso actual. Bueno, en el tiempo de Lugo también se avanzó sobre eso, pero no se llegó por interrumpirse el gobierno antes de Lugo. Entonces, para mí, este es un motivo, lo que se trata de atropellar y de traer por el lado torcido de la Constitución, tarde o temprano no se consolida y no está bien. Para mí,
una de las cosas, obviamente, la reforma de la justicia, estos temas electorales, qué puede o no un presidente hacer, porque la Constitución es demasiado clara diciendo será senador vitalicio, ¿verdad? O sea, ahí no hay ningún lugar para... Todos estos problemas de cuándo tiene que renunciar, qué plazo, no está nada en la Constitución porque no está prevista la posibilidad. Entonces, sin embargo, usted acaba de decir que si no aparecía el caso Meses, usted votaba a favor. Sí, seguramente. El caso Meses complica la situación por una razón de lo que nosotros hoy estamos pasando. Pero no tiene nada que ver con la Constitución. También tiene que ver. Pero de hecho, no ha sido fácil la decisión ni de aceptar, digamos, la renuncia de Juana Fara, ni tampoco de aceptar, de dar quórum y aceptar, digamos, el juramento de la ministra de la Corte, hoy vicepresidenta de la República. Y senador, bajo su experiencia y mirando un poquito el escenario inmediato, ustedes no aceptan la renuncia, como dice Estela, eso le va a llevar a tener que completar su mandato como presidente, después va a volver, ahí le va a ser más complicado volver. En cuanto a gobernabilidad, si Horacio Cartes decide pasar la factura a Marito por ese gesto de sus senadores, ¿les preocupa, no les preocupa? ¿Les necesitan a Horacio Cartes? Siempre la gobernabilidad es un tema en un proceso de transición. Yo tengo una gran fe en la capacidad de diálogo de Mario Abdo Benítez, que lo ha demostrado cuando fue presidente del Congreso. No en vano llegó a ser el senador más joven siendo presidente y logró articular cuestiones muy fuertes como el impulsar la ley de reforma del sistema judicial, que hoy está esperando ser tratado por ambas cámaras. Eso logró un consenso con los 8 partidos de representación parlamentaria, firmaron un documento todos avalando ese trabajo y apoyando el resultado de ese trabajo. O sea, ese trabajo ahora tiene que pasar por ambas cámaras para ser aprobado. Él tiene una gran capacidad de diálogo con todos los sectores y estoy seguro que va a conformar gobernabilidad, va a lograr gobernabilidad en ambas cámaras del Congreso a través del diálogo y a través de poner al país por encima de los intereses particulares o sectoriales. Él va a ser un presidente que se encargue de buscar un gran, no solamente apoyo político, sino también popular y estar cerca de la gente y administrar el país como la gente espera, cerca de ellos, pero logrando esos acuerdos con todos los sectores políticos, sin ninguna distinción. Ahora, basado un poco en lo que le dijo hoy Silvio Velar a Luis Vareiro en Monumental esta mañana, 2 cuestiones. Una dice Silvio Velar, sí, coincide con Luis, porque Luis reclamaba que el presidente de la República tiene que hablar con relación a este caso, porque se le está involucrando, se le involucra, se le menciona. Entonces, no dice nada. Que él salga y que diga, señores, esto está así, no sé lo que va a decir el presidente de la República. No tengo nada que ver con los negocios de mi hermano del alma. Y Silvio Velar coincidía en eso con Luis Vareiro. Y estaba el otro tema que planteaba Silvio Velar. ¿Qué pasa si en todos estos 5 años no hay ningún dato que comprueba de que Cartes está relacionado o que está vinculado a este tema Darío Messer? ¿Cómo qué se hace? Más o menos planteaba como que puede ser una cuestión injusta, decía Ovelar, o yo por lo menos entendí de esa manera. La información off the record que se tiene es que lo contrario es lo que existe. ¿Usted maneja más cosas? Y tenemos cierta información, sí. De que lo de Messer está empezando recién. Así es. Y que este silencio inaudito de 2 meses casi de Cartes es casi ofensivo para la República. Y la preocupación imagínense, creo que hoy fue el día en el cual la Corte Suprema le despojó de su nacionalidad. O sea, ¿cómo se logró esa nacionalidad? ¿Quiénes fueron los propulsores? Cuando uno empieza a ver el contexto, cómo se encaró. Con flecha. Y sí. Quería seguir nomás con la línea que planteaba Andrés con respecto a la gobernabilidad. ¿Qué pasa con la gobernabilidad de Mario Abdo dentro del Partido Colorado? Y justamente ese es el debate que hay dentro de un sector que apoya a Mario Abdo, decirle no, la ingobernabilidad es Horacio Cartes. Así es. Y por eso es que no hay que dejarlo entrar. O sea, la ingobernabilidad desde la perspectiva de un grupo que apoya a Mario Abdo se llama Horacio Cartes, no es la oposición en sí, no es el PLRA, no es Frente Guazú. ¿Y el argumento para eso cuál es?
de los que ¿Y cuál es el apoyan argumento para, la ingobernabilidad que ¿y le va cuál a... es el argumento para pensar que eso puede pasar? Cuéntenos. Yo creía No, que la porque usted pregunta- estuvo de acuerdo con, No, con lo que decía está Estela. bien, no. Y la experiencia de estos 5 años, en la forma en la cual se buscó imponer muchos proyectos y especialmente hace poco, ahora, el jueves pasado logramos, a través de la modificación del artículo 42 de la ley forestal, digamos, truncar la vigencia de un decreto, que de hecho no puede ser válido un decreto por encima de una ley de habilitar la deforestación, que casualmente ese decreto benefició solamente a 3 estancias en el Chaco paraguayo, deforestando 10.000 hectáreas desde la vigencia de ese decreto en esas 3 estancias. Ustedes pueden investigar de quién son esas 3 estancias. O sea, atropellar las leyes, atropellar la Constitución para un beneficio personal ha sido la temática. De hecho, Mario Abdo Benítez ha dicho que ese decreto 7702 va a ser uno de los primeros en ser derogados, para no dejar ningún lugar a duda, que eso no corresponde. Pero no pensaron eso cuando en campaña se aliaron con Horacio y se mostraron públicamente con él. ¿No le escuché decir eso, senador? Yo sé, lo hemos dicho en su momento. En la campaña usted sabe muy bien cómo son los procesos, lo debatimos hace rato, cómo se integran las listas. Eso es lo que pasa con los ¿Le partidos. engañaron a la gente entonces? Lo que pasa con el Partido Colorado, el Partido Liberal, que tenemos intensas internas que finalmente hacen que la lista se consolide conforme a ese resultado. Los movimientos o partidos políticos que no tienen internas, bueno, digitan sus nombres y eligen conforme al menú que le parezca al líder de ese movimiento en su momento cómo va a conformar. Pero en la democracia tenemos que aceptar las reglas de juego. No ha sido fácil, pero ¿qué otro camino teníamos como colorados, aparte de unirnos como partido para el proceso electoral? Y funcionó, la unidad del partido funcionó electoralmente, pero no fue fácil. La unidad, mi lectura personal, cada uno hace la suya, pero por ejemplo, ese spot que tanto últimamente se dice Utiliza Beto, Silvio Velar. ¿verdad? ¿Dónde están los tres? Que está Marito, está Cartes, y Luis Castiglioni. Bueno, acá teníamos que hacer matemática, cosas que a ti te gustan, Andrés. Nosotros teníamos que sumar 20 para perder 10. Así es. Marito creo que sacrificó parte de su capital político, del margen que tenía, por unirse con Horacio Cartes electoralmente. ¿Eso le benefició a nuestra lista del Senado? Sí. Con eso creo que se logró que haya más senadores colorados, pero golpeó a la candidatura de Mario Abdo Benítez. Acá hay una cuestión. En la tarde de hoy la Cámara de Diputados decidió, con el apoyo de colorados que responden a Mario Abdo Benítez, aumentar el impuesto del tabaco hasta un tope de 22% y no del 40%. Sí. ¿Cómo impulsaba el Senado? El Senado fue hasta el 40%. Esta ley empezó en el Senado y marcaba un piso de 30 y un techo de 40%. Fue a diputados, diputados hizo esa modificación. Piso 18, techo 22%. Vuelve al Senado, el jueves pasado, el Senado se ratifica en su versión. El trámite legislativo hizo que volviera a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se ratifica en su versión, que es de 18 a 22%, y ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación o su veto. Bueno, ¿qué más? No. Cuando hablaban recién me acordaba de algo que alguno de ustedes comentó en Monumental esta mañana, de que se está dibujando un panorama, un escenario político muy parecido al que ya conocimos muchos años. Fíjense que si a Cartes no le aceptan la renuncia, va a ser porque la disidencia sale del propio partido gobernante y los apoyos que pueda tener salen de la facción libero-cartista del llanismo, que es una especie de los liberales estronistas que conocíamos antes, era increíble. Y que de nuevo, siendo así, es muy probable que el partido de gobierno colorado tenga como principal oposición a otra parte de ese mismo partido. Algo que ya conocimos muchas veces. Que no va a ser no va a ser nuevo. Que no es una novedad tampoco. Senador, fue un gusto realmente compartir con usted esta noche, muy gentil. Gracias a Última usted. pregunta. ¿A qué? Ahí está. Encontró la pregunta. A ver. ¿Silvio Velar o Galaverna para presidente del Congreso? Cualquiera de los dos. Mi ventaja es que ya no me va a tocar votar.
Ya no Claro, le va a tocar claro. No me va a tocar votar por pero esa le elección, hablo como pero miembro de los dos son Colorado grandes NTT. amigos. Los dos son grandes amigos y tengo mi aprecio y mi amistad con ambos. Muchas gracias, senador. Muy amable. Muy amable, gracias a ustedes. El senador Arnoldo Vins, de primera mano esta noche en Red Guaraní. Gracias por acompañarnos, como siempre. Nos encontramos la próxima semana. Y ustedes saben, todos los días tempranitos, desde las 5, estamos en Monumental AM 1080. Buenas noches. De primera mano fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Cabal, lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas.